Muy buenos días, Iglesia de Ríos en la Soledad. Para nosotros, mi esposa y para mí, es de verdad un gusto, un privilegio, un gozo estar en este último domingo de febrero con ustedes. Y queremos darles la bienvenida, pero primero que todo vamos a saludar al invitado principal de esta reunión. Muy buenos días. Papito Dios, te damos gracias por este precioso día de hoy, Señor. Gracias por el sol, por la lluvia, por la vida, por la familia. Te damos gracias, Señor, y te alabamos. Y dice la palabra del Señor en el Salmo 62, que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde no seré sacudido. Padre, gracias porque hoy tú nos hablas a través de este mensaje de la palabra de Dios. Que seamos cada uno de nosotros edificados con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, amor. Bueno, Iglesia, la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento, Dios hablando a su pueblo y ahora a su iglesia, pues somos llamados a vivir en santidad, dice, como hijos de Dios, sean santos como mi Padre es santo. La palabra nos llama a la santidad para mostrar que en verdad somos hijos de Dios. Pero, ¿quiénes son hijos de Dios? Porque pues algunas doctrinas, algunas enseñanzas dicen que todos somos hijos de Dios. Pues no. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Habla de un derecho, de algo legal, pero que está condicionado. No son todas las criaturas, dice, a los que creyeron y lo recibieron. Pero viene la pregunta, ¿qué significa recibirlo? ¿Qué significa creer en él? ¿Hacer una oración? ¿Recibirlo en el corazón? Yo recuerdo que yo tenía la costumbre de decir mucho Dios te bendiga, y alguien un día me dijo, ay, don Pedrito es cristiano, y pues yo no estaba seguro, yo de ese momento estaba como en transición. Realmente no había ido a una iglesia cristiana, pero ya Dios había hablado a mi corazón y como que en la misa yo no sentía una llenura total. En fin, era un momento. Pero yo usaba mucho eso porque mis padres me habían inculcado. El caso es que a veces pensamos que ser cristianos, o mejor, que seguir a Jesús es tener un argot, usar ciertas aleluya, gloria a Dios. Pero, ¿qué es creer en Él? ¿Creer que Él existió? Bueno, mucha gente acepta que Él existió. Muchos historiadores hacen referencias a ese hebreo allá que iba levantando un poquito a la gente contra el imperio romano. Pero el diablo cree que Él existe, ¿no? Le teme. ¿Qué es lo que debemos creer y recibir de la persona de Jesús, el Hijo de Dios? Esa es la pregunta. ¿Es una oración simplemente? Porque en Romanos dice que si confesamos con nuestra boca, ¿es fe decir yo creo? Bueno, vamos a tratar de entender un poquito qué es lo que debemos de creer. Sí, claro que existió, sí, por supuesto, pero también tenemos que creer, o mejor, estar convencidos del verdadero significado de la muerte de Cristo. A fin de tomar una completa extensión de lo que fue logrado a través de la muerte de Jesucristo. Un número de diferentes palabras debe ser utilizado y su significado completamente entendido. Porque recordemos que la Biblia que tú y yo tenemos en la mano, así sea Reina Valera, nueva traducción, nueva versión, son eso, traducciones. La Reina Valera es una traducción que hicieron del latín al español o castellano de esa época. Es decir, Jesús no habló en español, Jesús habló en hebreo o en griego. El Antiguo Testamento es escrito en hebreo, el Nuevo Testamento en griego. Después, del año 70, después, hubo una versión latina y de ese latín se llevó a otros idiomas. Es decir, la Biblia ha sido traducida a todos los idiomas posibles. Entonces, hay palabras que tienen una importancia doctrinal, pero que aún así no son las originales. Mejor dicho, por ejemplo, mira, el pecado
del hombre es tan grande y la santidad de Dios tan pura, que la brecha que se abrió, la grieta que se abrió entre Dios y el hombre, tenía que ser cruzado de una manera sobrenatural. Ningún ser humano puede ser puente entre eso. Y a veces es imposible por cultura entender eso. Eh, por eso aquí la clave de creer en Cristo es en su muerte, pero no el simple hecho de su muerte, porque casi todos los países que eh, tuvieron una guerra de independencia, pues muchos dieron su vida por esa independencia. Entonces no es solo el hecho de la muerte, es del significado de la muerte, de lo que trae la muerte de Cristo. Por medio de la muerte del Señor, Jesús satisfizo enteramente toda necesidad del ser humano como pecador para disfrutar una comunión eterna con Dios. O sea, sin la muerte de Jesús, ni usted ni yo podríamos ir a la presencia de Dios. Así de sencillo. En ningún momento a través de la eternidad, cualquier hombre, demonio o ángel, podrá desafiar esa provisión perfecta que hizo Jesús al morir en la cruz. Por eso es tan importante que consideremos la muerte de Cristo como es revelada en la palabra, y se utilizan 5 palabras que han sido, repito, o derivadas del griego o traducidas del griego a una palabra en español. Entonces vamos a ver algunas palabras que tienen que ver con el sacrificio de Cristo y hace referencia a citas bíblicas. Voy a pedir el favor que tomen nota de las citas, porque no todas por tiempo las vamos a ver, pero por favor, esta semana, la primera semana ya de marzo, increíble, estén repasando, no sé si se reúnan 2 o 3 virtualmente o si usted lo haga individual en casa o en familia, pero por favor den una mirada a las citas que vamos a enumerar. Otras sí las va a leer mi amada, pero yo quiero que miremos estas 5 palabras. La muerte del Señor es vicaria, es una expiación, es una propiciación, es una reconciliación y es una redención. No son sinónimos, es lo que significa la muerte del Señor desde perspectivas diferentes. La primera, ¿qué es vicaria? Es un equivalente a la palabra sustitución, es decir, uno que toma el lugar de otro, que actúa en su lugar. Recuerdo hace tiempos que el pastor Juan Marcos nos contaba una ilustración, que un hombre le quitó la vida a otro y quedó todo un trago de sangre y viene corriendo a su casa y se esconde en su casa y la policía lo viene siguiendo. Y su hermano, que está ahí, su hermano gemelo, le pregunta, ¿qué pasó? Y él dice, no, es que tuve un accidente y le maté a otro en una pelea. Entonces él le dice, dame tu ropa, dame tu ropa. Y se cambian de ropaje y sale el otro hermano y se entrega. Ese fue un acto vicario. Sustituyó, tomó el lugar del culpable y va a pagar por él. Las citas para que miremos dónde se refiere la palabra de Dios a esa muerte del Señor vicaria, de lo que significa, está en 2 Corintios 5:21, que ustedes la tienen ahí, y en 1 Pedro 2:14. Por favor, den una leída. La segunda palabra con la que se trata de explicar en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que tiene que ver con la muerte del Cordero, es la palabra expiación, que es más generalizada, es una forma que se refiere a una provisión para que los pecadores pudieran acercarse a Dios. Un sacrificio, un pago, tiene un significado más o menos como un encubrimiento, pero no como un chaleco antibalas, como una capa protectora. Eso es expiación, es tapar el daño con algo. Podríamos hablar de un parche, podríamos hablar de un remiendo. Eso es más o menos como en Levítico capítulo 4, 13 al 20. Era un cubrir, pero ¿qué pasa cuando uno
hay un defecto en una pared y usted pone ahí un cuadro para tapar el hueco. El hueco no se ve, pero si quita el cuadro, ahí está el hueco. Es más o menos eso lo que significaba la expiación cuando sacrificaban el cordero allá en el altar en el Antiguo Testamento. Esa sangre cubría supuestamente el pecado, pero era mediante esa ceremonia, ahí se supone que ya uno puede acercarse a Dios, pero mañana era otro día, ¿sí me entiendes? Mañana ya era otra cosa. La tercera palabra es la palabra propiciación. ¿Recuerdan en el lugar santísimo que estaban los panes de la propiciación? La propiciación significa apaciguar la ira de Dios. Mira que esto llama la atención porque en muchos pueblos del Pacífico, donde hay mucha actividad volcánica, entonces los pueblos que no conocían del Dios de la Biblia, el Dios verdadero, consideraban que esos volcanes eran dioses. Y entonces cuando había amenazas de erupción y como humadera y todo, ellos pensaban, Dios se puso bravo por nuestros pecados. Y entonces, ¿qué hacían? Llevaban allá un niño o una mujer virgen y la botaban allá. La sacrificaban supuestamente para apaciguar la ira de ese Dios. Entonces, el sacrificio del Señor Jesús, de alguna manera, basado precisamente en el Antiguo Testamento, se hace referencia a la ira de Dios, que el juicio de Dios, que el Señor va a cobrar. Entonces se nombra más o menos 585 veces, lógicamente en hebreo, pero es el equivalente a propiciación, a la cual se referencia en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 3, versículo 36 y Romanos 1:18. Insisto, por favor, lean, porque si no vamos a quedar en las mismas. Si por lo menos entendemos una o dos de esto, bendito sea Dios. Lo otro que sí se hace mucha referencia en nuestras oraciones y lo entendemos un poquito más, es que la muerte del Señor, la muerte del Cordero, traía reconciliación. O sea, hay una enemistad entre Dios y el hombre a causa del pecado. Y por medio del sacrificio del Señor, esta condición de enemistad puede ser cambiada a una de paz y comunión. Colosenses 1, 20 al 21. ¿Recuerdan? Ustedes eran los enemigos, pero ahora, gracias al Señor, tenemos derecho de llegar al Señor. Y la última palabra es redención, que está en Hebreos 12. La palabra redención significa pagar el precio, comprar. ¿Recuerdan vos? Que redimió a Ruth y por eso se casó con ella, la hizo libre, porque quien tenía el derecho era un familiar más cercano del esposo de Ruth. Y vos redimió, pagó por ella, compró por ella. Entonces la muerte de Cristo en la cruz es vista como el precio que pagó el Señor por liberarnos. Entonces, ¿todo esto para qué? Perdónenme esto, o sea, no, pero está como enredado, no. Simplemente era la introducción para que tratemos el tema de hoy, porque el tema de hoy es la sangre de Jesús. Queremos dar una mirada a la sangre de Jesús, su verdadero significado en el reino de Dios, pero también ante el reino de las tinieblas, la importancia que tiene ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, porque lo creemos, nos conmueve ver escenas como la película de la pasión y todo eso, de saber que el Señor sufrió todo eso por amor a nosotros, sí, pero vale la pena que demos hoy una mirada a ciertas cosas que nos trae la Escritura respecto a este tema. Entonces vamos a ver primero el significado de la sangre derramada durante los sacrificios. ¿Por qué Dios fue tan específico en decirle a los sacerdotes todo ese proceso de derramar la sangre en el tabernáculo, allá en el desierto y luego en el templo? ¿Qué significa eso? El significado de la sangre derramada durante los sacrificios. Y para eso vamos a pedirle el favor a mi esposita que nos lea Éxodo 12,
versículos 3 y el 7. Primero el 3 y luego el 7. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Entonces, aquí pues están todavía en Egipto, son esclavos aún en Egipto. Ya el Señor envió las plagas y el faraón sí, pero no nada que afloja. Y viene este momento, amor, que es muy cruel, es muy duro, porque el Señor le dice a Moisés, dígale a la gente que yo voy a pasar y va a morir el primogénito de cada casa y de cada corral. O sea, no iba a ser solamente el juicio de Dios sobre humanos, sino sobre todo animal. El primogénito iba a perder la vida. Pero ¿qué pasa? Que dice el Señor a Moisés y Moisés al pueblo, dígale a todo el mundo que el 10º día hay una fecha. Cada familia, miren lo importante, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Miren que el sacrificio tenía que hacerse individual. Ahí todavía no hay holocausto, no hay horno, digámoslo así, no hay tabernáculo. No, están en las casas. Pero cada casa debía sacrificar el animal, tomar su sangre, ponerla aparte, comer su carne, porque dice ahí que cada casa donde comen de ese animal que sacrificaron, debe, dice el versículo 7, tomar esa sangre y untarla en lo que llamaríamos el marco de la puerta, o sea, en los lados laterales y en el lado superior. Pero esto tiene una trascendencia, porque uno pensaría, no, pues simplemente para que no les pase nada. No, esto tiene un significado profundo. Para que los israelitas se salvaran de la plaga de la muerte, es decir, para que no muriera el primogénito de cada casa, había que sacrificar un cordero. Es decir, para que la muerte no entrara a esa casa, ya tenía que haber sangre en esa casa. Miren el significado. ¿Debería morir alguien? Bueno, ya tomó el lugar de alguien de esa casa el animal. Y cuando dice que escogieran, dice, deberá seleccionar, cuando hablan de seleccionar, era el mejor cordero, un cordero sin defecto, sin ninguna mancha, que sus ojitos bien, que sus cascos bien, un animal perfecto. Tenía que morir para que la sangre le dijera al ángel del Señor, aquí no hay necesidad de que entre. Ahí está. ¿Por qué un cordero? Bueno, porque al matar el cordero se estaba derramando sangre inocente. Inocente, pero sangre al fin. Entonces, mire que desde ese momento ya en el pueblo judío se empezó a calar esa idea. ¿Cuál? Que para salvarse de la muerte una vida debía ser sacrificada en lugar de otra. Ahí empieza el Señor a hacerles caer en cuenta de eso. Pero miremos en el mismo Éxodo 12 un par de versículos más adelante. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Miren, es que esto es clave, mis amados. Iglesia, entiendan esto. No era que la sangre protegiera a la gente, para que entendamos eso. No era la sangre del cordero lo que los salvaba, era que la sangre era una señal de que ahí ya alguien había pagado. ¿Sí me doy a entender eso, sí, amor? O sea, no es la sangre, con esa sangre se salva, no. Dice, pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Mira, cuando el Señor viene y mira a Pedro Morales, y Pedro tiene pecado,
¿Por qué el Señor me va a dejar entrar al cielo? Porque ve sobre mí la sangre de Cristo. Pero no porque yo la tenga, ¿sí me entienden? Es que la sangre de Cristo fue la señal. Yo quiero que tengamos claridad en eso. La sangre del Señor es el sello del pacto. Por eso vamos a ver más adelante cuando Jesús dijo, tomó la copa y dijo, este es el pacto. Mira, aquí ya había un pacto. Dios estaba haciendo un pacto con el pueblo de Israel. ¿Cuál? Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Ese pasaré es lo que da origen a la Pascua. Este momento es el que hace que los hebreos celebren hasta hoy día, y hasta nosotros los que no somos hebreos, pero somos cristianos, celebremos la Pascua. Eso era lo que estaban celebrando Jesús y sus discípulos la noche en que el Señor fue arrestado. La Pascua, el paso del ángel del Señor que no tocó las casas donde estaba esa señal que era la sangre. La cena del Señor para nosotros los cristianos es el recordatorio de la Pascua, el paso del juicio de Dios que no nos toca, entre comillas, porque la sangre del Cordero nos marca, ya no en la puerta, en nuestro corazón. ¿Para qué? Para hacer garantía de nuestra vida en Cristo y de la libertad del pecado. Entonces, mira, tú que me estás escuchando, porque no me estás viendo todavía, la próxima vez que surjan luchas y pruebas, recuerda cómo Dios te ha librado en otras ocasiones y mantén tu mirada en la promesa de la nueva vida con Él. Pero miremos más adelante porque estamos mirando qué significa esparcir la sangre, qué significa derramar la sangre. Éxodo 24, ya más adelante, versículos 6 al 8. Moisés dejó escurrir la mitad de la sangre de estos animales en unos tazones, la otra mitad la salpicó sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo en voz alta. Una vez más todos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Vamos a obedecer. Entonces Moisés tomó la sangre de los tazones y la salpicó sobre el pueblo mientras declaraba, esta sangre confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes al darles estas instrucciones. Entonces, para entender ceremonia, este ritual tan raro, debemos entender el punto de vista de la palabra en ese momento sobre el pecado y el perdón. Mire, este libro es Éxodo, entonces por supuesto hace parte del Pentateuco. Cuando dice, tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo, pues era lo que había escrito hasta ese momento. No había todavía Levítico, no había Deuteronomio, ¿sí me entienden? Entonces, ¿cuál era el pacto? Eso que vimos ahorita anteriormente, pinten las puertas y hagan todo como yo les diga. Por eso dice ahí que lo leyó y una vez que terminó, ¿qué dijo la gente? Amén. Porque ¿qué significa amén? Estoy de acuerdo, que así sea. ¿Qué dijeron ellos? Haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Vamos a obedecer. Ay, Señor, siempre prometiéndole al Señor que vamos a obedecer. Pero bueno, aquí es importante. ¿Por qué la paga del pecado tiene que ser muerte? ¿Por qué tiene que haber sangre? Muy fácil, porque Dios es juez soberano del universo. Él es santo. Y ya que Él es santo, juez de todo, Él juzga el pecado y lo condena con la pena de muerte. Es Dios, el creador, el dueño de todo. En el Antiguo Testamento, Dios aceptaba la muerte de un animal como sustituto, ¿se acuerdan? Tomar el lugar del pecador. La sangre que se derramaba de un animal era la prueba ante Dios de que ya una vida se había tomado por otra. Que entendamos eso, de eso se trata el sacrificio del Señor. Así que la sangre simbolizaba la muerte del animal, pero también simbolizaba la vida que había sido salvada por esa sangre. ¿Ah? Esa es la esencia de los sacrificios. No era simplemente un hecho ahí, ay, hay que derramar sangre aquí, no, más allácito, no es eso. Es que la sangre es vida, y entonces estaba mostrando que ya una vida se tomó. Una cita más que si pueden tomar nota ahí, Hebreos 9:9 al 10:24, allá está claro eso.
En esta ceremonia que acaba de leer mi amada, Éxodo 24, 6 al 8, Moisés roció la mitad de la sangre, escúchenme, sobre el altar para mostrar que el pecador podía acercarse a Dios, que otra vida había sido dada en el lugar. Luego, la otra mitad, ¿sí? Porque recuerdan, dice ahí que sirvió como en unos tazones la sangre, entonces la mitad en el altar. ¿Por qué? Para que esa sangre hirviera ahí y se sintiera que llegaba al cielo, dice como olor fragante, aunque pues olía lógicamente asado, pero se estaba mostrando, mire Señor, si alguien murió. Pero la otra mitad dice que la roció sobre el pueblo para mostrar que el castigo de su pecado ya había sido pagado. Imagínense, toda la gente que estaba ahí cerca, pues fue salpicada por la sangre. Mediante este acto, Dios confirmaba sus promesas a Israel. El altar del nuevo pacto, allá se hacía sobre un altar, ¿cierto? Pues en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, ¿cuál es el altar? La cruz, porque ahí fue donde se derramó la sangre, ese madero se cubrió de sangre y fue la prueba de que alguien pagó por el pecado de otro. Hoy nosotros aprendamos acerca de eso. Ese es el significado de la muerte, de la sangre, del sacrificio de Jesús, que tomó nuestro lugar. Vamos a mirar un segundo punto, y es de qué manera la sangre cubría el pecado. ¿Recuerdan que hablamos que era como poner un parchecito, como un cuadrito encima del hueco de la pared? Pues la sangre, ¿cómo cubría el pecado? Ahora sí ya vamos más adelante en la historia a Levítico, capítulo 17, versículo 11. Porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Como ninguno de nosotros está acostumbrado a los sacrificios así como lo hacía el pueblo de Israel, es que llegaban con el animal vivo y venía ahí el sacerdote y sus ayudantes y le clavaban el puñal al animalito para que se desangrara y esa sangre entonces era recogida en unos recipientes y luego pues sacaban sus entrañas, sus vísceras y eran, ¿cómo se dice?, dejadas a un lado y se tomaba lo mejor. Es como una carnicería. Esto realmente era una carnicería y estaba ahí la fila de gente, cada uno llevando su animal. ¿Ustedes se imaginan a quienes son tan afanados haciendo fila? Esto no era así nomás, era toda una ceremonia. ¿Y qué es lo que buscaba esa ceremonia? Que ese animal perdiera su sangre sobre el altar, para que la persona que llevaba el animal fuera purificado. Porque como ya vimos, como la vida es la sangre, esa sangre vertida ahí mostraba una muerte, así no fuera del pecador. Esa sangre dada a cambio de una vida es lo que cubre el pecado. Yo le pido a Dios que tengamos claridad en cuanto al significado. Es que, porque uno diría, pero ¿qué culpa tener el animalito? No, es lo que significa, murió, pagó. Pero que no fue él el que pecó. Bueno, pues si el Señor nos cobrara a cada uno por nuestros pecados, pues Jesús no hubiese tenido que venir a morir. Ahora, si Jesús se hubiera quedado muerto, ese es otro cuento, pues es otra historia. Por eso era necesario que el Cordero fuera perfecto, el Cordero, el verdadero Cordero, porque ninguno de esos animalitos resucitó. Pagaron y muertos se quedaron. La sangre representa la vida del pecador, infectada por su pecado y encaminada a la muerte. La muerte del animal, la cual era comprobada porque ya no había sangre en él, satisfacía la pena de muerte. Ahora la persona podía dirigirse al sacerdote y sentirse más cerca de Dios porque creían en su fe y realmente debía ser así, que Dios ya les había perdonado porque se derramó sangre. Ahora, tercer punto, ¿cómo se relaciona la sangre de Jesús con el nuevo pacto? Sí, o sea, ¿cuál es la conexión
entre estas explicaciones que hemos visto del Antiguo Testamento? Bueno, pues vamos a entender un poquito más aquello que muchas veces repetimos en la celebración de la Santa Cena o en los estudios de los Evangelios. Mateo 26 dice, y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo, cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Entonces aquí tenemos resaltado, esto es mi sangre. Por supuesto que ahí en esa copa el líquido que la llenaba era vino. Lo que el Señor está diciendo es, en unas horas mi sangre va a sellar el nuevo pacto, pero este es diferente. ¿Por qué? Porque el pacto de antes era que cada casa tenía que sacrificar un animal, cada familia tenía que sacrificar un animal. Y cada vez que pecaban, otra vez tenían que llevar otro cordero. Cada vez que iba a haber sacrificio, tenían que llegar la gente. Aquí el Señor está diciendo, ya con esta sangre se confirma el pacto y es derramada para perdonar los pecados de muchos. La traducción correcta sería los pecados de todos, de todos los que creen que Jesús derramó su sangre por nuestra salvación. Esto es clave, mis amados, entender el significado de esa noche, de la cena. El Señor no estaba diciendo que esa copa contenía su sangre o que el vino se había transformado en sangre, por favor, porque ese vino, y el Señor ya lo había dicho unos días antes cuando hablaban de tener pureza interior, de lo que entra por la boca, pues una parte del cuerpo la aprovecha y el resto va a la letrina. No era lo que bebieran, era el significado de lo que iba a pasar horas después. En la cita paralela ya en Marcos 14:24 dice más resumido. Y les dijo, esto es mi sangre la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos. Fíjense que dice confirma el pacto. Es decir, aquel pacto, ¿cuál? El que hizo Dios con Moisés y Moisés fue el intermediario para decirle al pueblo, ¿recuerdan? Que él les dijo, este es el pacto, y ellos dijeron, ay sí, vamos a obedecer todo, y recibieron así, les salpicó la sangre. En Lucas capítulo 22, versículo 20, recuerden que Lucas escribió después de haber investigado muy bien, ¿qué dice? Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Ahora ya fue más específico y habla de sacrificio, pero note, y claro, que son las traducciones, la Reina Valera dice diferente, pero la nueva traducción dice que esta copa es el pacto, el cual se confirma con la sangre. En la antigüedad, cuando se enviaba una carta de un rey a otro, firmando la paz o declarando la guerra, esa carta era sellada, se le ponía encima como un cebo, pues normalmente era rojo, así derretían vela, y encima ponían el sello con el anillo del rey. Y eso era como la firma. Bueno, pues la sangre de Cristo es la confirmación, es el sello del cumplimiento del pacto. ¿Cuál pacto? Que por esa sangre no vamos a morir eternamente, que por esa sangre vamos a estar en la presencia del Señor por siempre. Amor, aquí yo quisiera como hacer un pare en un momento, porque es importante que oremos en este momento. Las personas en el Antiguo Testamento, los que vivieron antes de Jesús, podían acercarse a Dios únicamente cuando iban y hacían sacrificio del animal. De resto, esa persona en su fe y convencidas, Dios no le estaba escuchando. Dios no. Tenía que hacer sacrificio. Por eso, muchas veces después en los libros de los profetas,
Dios les dice, ¿saben qué? Sus sacrificios ya me tienen hasta aquí. Ujú. Porque la gente iba y llevaba el animalito, pero por ahí mismo se iba con de la amiguita, por ahí mismo iba y robaba al amigo, por ahí mismo abusaba de la El gente. pecado, el Y entonces pecado. el Señor les decía, ay, ya no más es, ¿para qué me hacen sacrificios y siguen con esa vida terrible? Pues qué triste que eso no ha cambiado mucho, aunque ya no hacemos sacrificio. Por eso el Señor nos llama a ser santos. Porque el sacrificio lo hizo Jesús. Usted y yo vamos a ir al cielo por lo que hizo Jesús. Pero el Señor sí quiere, espera de nosotros que cada día pequemos menos. Así pues, para hablarlo en plata blanca. Porque ahora todos, tú y yo, podemos acercarnos directamente a Dios por medio de la fe. Porque la muerte de Jesús nos ha hecho rectos a los ojos de Dios. El antiguo pacto era imperfecto, porque era como una sombra, como un proyecto de este nuevo pacto. En Jeremías capítulo 31, versículo 31, dice, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. O sea, Dios ya estaba diciendo, hay un pacto vigente, pero llegará el día en que haré un nuevo pacto. Y en Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7, se hace énfasis en que esa profecía de Jeremías 31:31 ya se hizo realidad. Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es el mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, entonces no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Es decir, Jeremías señalaba el día en que Jesús sería el sacrificio máximo y final. Ya no se necesitan más sacrificios. Ya no. Es que el Señor fue el sacrificio mayor. Por eso dice el Cordero de Dios. Ya no hay un ser perfecto que pueda ser sacrificado a cambio nuestro. El perfecto Cordero de Dios fue sacrificado en la cruz y tomó el lugar de ese corderito que llevaban sin mancha, sin defecto, cada familia al altar. Fue un sacrificio sin pecado para que nuestros pecados fueran perdonados. Y dice allá en Hebreos que el sacrificio de Jesús nunca tendrá que repetirse. Va a ser válido por la eternidad. Todos los que creen en Cristo reciben ese perdón. Clave esto, que entendamos. Sí, claro, podemos orar que la sangre de Cristo nos cubra, pero cuidado con convertir eso como en un abracadabra, como en palabras mágicas. Realmente no es la sangre de Cristo lo que me sana. Lo que me sana es lo que significa que Jesús haya derramado su sangre allá en la cruz, porque en Isaías dice que en esa cruz el Señor llevó mis dolores, mis enfermedades, mis pecados. Entonces, no es la sangre en sí, sí me doy a entender, no era la sangre en la puerta en Egipto. Y perdónenme, yo sé que uno a veces ora, ay, cúreme con la sangre. Cuando yo estaba a borde así de muerte o de peligro, sí, porque uno pues lo ora con fe. Pero entendamos que no es la sangre, porque entre otras cosas, la sangre de Jesús hace 2000 y tantos años, allá en el Gólgota, se derramó sobre ese madero, se secó y seguramente se evaporó, como todo líquido, fue absorbido por la tierra, qué sé yo. Porque no faltará el vivo que de pronto le ofrezca a usted en un frasquito la sangre de Jesús contra el COVID. Pero no, y yo lo digo pues con mucho respeto de la fe y de lo que declaramos también, pero no es la sangre en sí, es lo que simboliza la sangre, mi salvación. Jesús tomó mi lugar, su sangre me limpia, no porque yo me la vierta como un decol, como un blanqueador, aunque es la mejor ilustración de cómo el Señor nos quita de pecado, sino que tomó mi lugar, pagó por mí. Yo quiero que entendamos eso. Ese es el verdadero significado. ¿Qué quiso decir Jesús con beber su sangre? Porque aquí también, desafortunadamente, como a veces la mayoría de falsas doctrinas salen de la iglesia, porque se toma literalmente la Biblia
o porque dicen que un ángel se apareció y les dijo que estábamos mal el resto de cristianos, que ahí es que coger sangre de un animal y beberla para que podamos ser salvos. No va a faltar eso de pronto. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús con beber su sangre? Y ese sería nuestro cuarto punto, aunque ahí en la diapositiva se me coló una S. Es el cuarto punto. ¿Qué quiso decir Jesús con beber su sangre? Bueno, pues vamos a la palabra de Dios, porque en Juan 6:56 leemos: Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Por supuesto que Jesús no estaba hablando literalmente. Allá en el Antiguo Testamento la gente se comía la carne del cordero que sacrificaban. Y no bebían la sangre, realmente como ya vimos era salpicada en el altar y otra parte sobre las personas. Pero lo que está aquí resaltado es lo más clave, porque lo primero es literal, lo primero no es literal, pero lo segundo sí. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Por supuesto, es que es desagradable escuchar decir a alguien que hay que comer su carne y beber su sangre. Eso pues parece es como canibalismo. Y para los judíos beber sangre, y aún peor, sangre humana, era algo repugnante, pues la ley prohibía que se tomara la sangre del animal. Entonces Jesús no está hablando de beber, de consumir su sangre en forma literal, sino de que ellos y nosotros debemos unir nuestra vida con la vida de Él. Eso es lo que está diciendo el Señor. Es necesario hoy día entender estas palabras del Señor. Jesús ofreció su carne y su sangre, o sea, su cuerpo en la cruz, para que por medio de su muerte pudiéramos tener vida eterna. Yo te voy a decir que es permanecer en Él, significa tener una experiencia personal con Él diariamente, que va transformando nuestra vida, reconociendo realmente, no de palabra, sino en nuestra necesidad de ser guiados por Él. El apóstol Pablo decía, es que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Pero y qué? ¿Lo digo una vez y quedó listo? No, es cuando tengo deseo de meterle la mano al que me ofendió. Entonces yo tengo que pensar, yo ya no morí, ya mi orgullo no está, aquí está en Jesús. Es lo que pensó José, aunque ya pues José no conoció a Jesús, pero cuando José reconoció a sus hermanos y quería vengarse, pues seguramente lo pensó, pero entonces él le entregó todo ese dolor y toda esa amargura a Dios y dijo, no, yo no quiero ser José el vengador, sino José el seguidor de Dios. Eso significa permanecer en Él, tomar decisiones de arrepentimiento, no de remordimiento, sino de cambio en nuestra vida, de vivir por amor a Jesús. ¿Y cómo consigo eso? Pues, en unos devocionales que mi esposita envía, ya todo el tiempo está animando a la gente a leer la Biblia. Es que si yo no leo la palabra, ¿cómo voy a conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo me voy a acercar a Él? Pero la sola lectura de la Biblia no sirve, perdónenme. No nos cambia. No nos cambia. Nos llena de conocimiento, pero es que son tres cosas, son la oración, la lectura y la obediencia. La oración para entender la Biblia al leerla y la oración para poner en práctica la Biblia después de leerla. Tenemos que ir de la mano del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo estamos perdidos. Podríamos leer mucha Biblia, orar muchas horas, pero si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, no vamos a permanecer en Él. Por eso Jesús dijo, es necesario que yo me vaya. Porque si Jesús no hubiese muerto, no se hubiera ido al cielo a interceder por nosotros, no sé, pues podría estar en uno o dos lugares a la vez, no sé, porque ya estaba glorificado, pero no podría estar con todos los creyentes, como sí lo puede hacer el Espíritu Santo. Y otra cosa es que el congregarnos también es una manera de permanecer en Cristo, porque ahí tenemos la oportunidad de servirnos unos a otros. Y en este tiempo, pues es de conectarnos. Y recuerdan que el apóstol Pablo y el mismo Jesús dijo que somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y somos el cuerpo. Entonces, ¿cómo permanecemos en Él?
Sí, mi amor, gracias. Congregándonos, así sea virtualmente. Porque atención, congregarse no es ir al templo. Congregarse es juntarnos para servirnos unos a otros, estar juntos para alabar a Dios, estar juntos para escucharnos, para rendirnos cuentas, para animarnos, para bendecirnos. Atención, no para criticarnos, ni para juzgarlos, ni para hacer daño, sino para que entre todos nosotros seamos ese cuerpo de Cristo, permanecer en Él. Él dijo, si permanecen en mí y yo en vosotros, pedid lo que queráis. Y a veces ese permanecer, no le ponemos cuidado. Más adelante veremos la importancia de tener comunión unos con otros, presencial o remotamente. ¿Por qué otra pregunta que nace aquí? ¿Por qué es necesario el derramamiento de sangre para el perdón? Bueno, casi que estamos reiterando algo que ya atrás dijimos. ¿De qué manera la sangre cubría el pecado? Ahora preguntamos, ¿por qué era necesario derramar sangre de los corderitos del Antiguo Testamento y del Cordero de Dios ahora? Pues bueno, la respuesta está, o parte de la respuesta, en Hebreos capítulo 9, versículo 22. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Esto está en Hebreos y hace referencia a lo que leímos en un comienzo tanto de Éxodo como de Levítico. Esto no fue un decreto arbitrario de Dios, un Dios sanguinario, como algunos dicen. No, es que no hay un mejor símbolo de vida que la sangre que nos mantiene vivos. Y Jesús derramó su sangre, dio su vida por nuestros pecados para que no tengamos que sufrir la muerte espiritual por la eternidad, separados de Dios por siempre. Jesús es la fuente de vida, no de muerte. Por eso el Señor dijo, dejen que los muertos se encarguen de los muertos. Mire, aquí hay algo importante, la muerte de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero si Jesús no hubiese resucitado, estaríamos perdidos. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, nadie va al Padre. La sangre es el pasaje. ¿Sí? Jesús compró el pasaje para ti y para mí con su sangre, pero un día viene y con ese pasaje nos va a llevar a la presencia de Dios por la eternidad. Ahí se completa su misión de dar su propia vida para pagar nuestro castigo. Por nosotros de una manera que podamos vivir. Amén. Es que la vida no es solo estos 80 o 90 que Dios tenga para nosotros. En el nombre de Jesús. Después de derramar su sangre por nosotros, Cristo se levantó de la tumba y proclamó su victoria en la cruz sobre el pecado y con la tumba vacía sobre la muerte. Pagó, pero nos muestra que no nos vamos a quedar muertos físicamente, que vamos a resucitar con Él. Por eso vamos a la palabra del Señor ahora, a mirar. Perdón, ahora sí, no, esa no es la cita, ya vamos, aquí está. Se me perdió, qué pena con ustedes. ¿De qué manera la sangre de Jesús nos limpia? Ahora sí, mi amor, qué pena, era la cita. Primera de Juan 1:7, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Interesante esto. Porque cuando dice, y la sangre está hablando de una conexión, una consecuencia. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, ¿cuándo? Cuando tenemos comunión unos con otros, cuando andamos en la luz. ¿Qué es andar en la luz? Buscar la extensión del reino de los cielos, extender el reino de la luz y no el de las tinieblas. Por eso es tan importante que amemos, que perdonemos, no para salvación, porque la sangre de Jesús es la que nos limpia de todo pecado. Pero el Señor sí nos llama a que nuestra vida refleje que esa compra que hizo Jesús, o mejor, ese pago que Jesús hizo, está transformando nuestras vidas. Porque qué dolor para el Señor dar su vida por nosotros y que nosotros no valoremos eso. Como hemos repasado en el día de hoy, en los tiempos del Antiguo Testamento, los creyentes transferían simbólicamente sus pecados a un animal y este era sacrificado, pero era simbólicamente.
El animal moría en su lugar como paga por el pecado y les permitía vivir bajo el favor de Dios. Dios perdonaba a los creyentes debido a la fe que mostraban en Él, porque le creían a Dios que sacrificando ese animal podían ir a la presencia de Él. Estos sacrificios señalaban al sacrificio que Cristo haría en la cruz y que quitaría por completo la condena del pecado. La verdadera limpieza del pecado vino por medio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, frase que a veces se ha hecho repetitiva en la Eucaristía de la Iglesia Cristiana Católica, pero que también a veces nosotros lo declaramos ahí como una frase vacía de entender que la limpieza del pecado vino por medio del Cordero de Dios que quita el pecado. El pecado por naturaleza trae muerte. Eso es una ley como la ley de la gravedad. Jesucristo no murió por sus propios pecados, porque no los tenía, sino que por medio de su muerte llevó a cabo una transacción, pagó una factura, por eso él dijo allá, consumado es. Nunca vamos a comprender por completo, pero murió por los pecados de todos. Esas personas que te ofenden y que siguen a Cristo, ¿cómo te parece? Cristo murió por ellos. Esas personas que te cuesta amar, que no los soportas, no te gusta cómo oran, no te gusta lo que dicen, por esas personas el Señor dio su vida. Porque a Dios le pedimos misericordia para con nosotros a través de la sangre de Jesús, pero no nos gusta que Dios tenga misericordia a través de la sangre de Jesús con otras personas. Tenemos que entender que el valor de la sangre del Señor no tiene preferencias. Dice, allá cuando estaba celebrando la última cena, dijo que es el pacto, esta sangre va a darle vida a muchos. No era para ti y para mí solamente. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, identifiquémonos con Él, con su muerte. Él pagó el castigo por nuestros pecados y su sangre nos da derecho a ser llamados hijos de Dios. Cuando creemos que esa sangre derramada en el Calvario nos dio ese derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Quiero antes de orar y despedirnos mostrarles aquí las palabras que estuvimos estudiando para que si no lo hicieron tomen nota o le tomen una foto a esta ilustración, porque es muy importante que oremos, meditemos y que el Señor nos hable a través de esta cita para que la próxima vez que estemos dudando en hacer o no la voluntad de Dios, pensemos en el sacrificio del Señor. Mire, cuando estamos en peligro, enseguida evocamos la sangre de Cristo. ¿Por qué no cuando estamos en tentación evocamos la sangre de Cristo y su significado? El sacrificio, el pago que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Vamos a orar. Señor, damos gracias a ti por esta palabra en este día de hoy. Gracias, Padre Celestial, por el sacrificio, Señor, por lo que tú hiciste allí en la cruz del Calvario, Señor. Cada gota de sangre que derramaste, Señor, fue por cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, porque tú nos limpias de todo pecado. Que en el nombre de Jesús podamos vivir en la luz, Señor, recordando que fuiste a la cruz a morir por mí, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados, Iglesia Ríos en la Soledad, siempre en nuestros corazones, siempre en nuestras oraciones. Amén. Y que meditemos en el verdadero valor, en el verdadero significado de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Por ti, por mí. Dios les guarde y les proteja. Hasta pronto.